Hola, continuando con el tema de las ecuaciones en diferencias. En la lección anterior vimos un ejemplo que se refería a pensar que conseguimos un préstamo por una cierta cantidad de x0 y vamos a suponer que hay una cierta tasa de interés mensual, digamos. Entonces vamos a suponer que P es la tasa de interés mensual. De tal forma que xn vamos a suponer que es el adeudo al final del enésimo mes, y lo que vimos es que hay una cierta relación de recurrencia, podríamos llamarle, para estas cantidades. Xn sería, como vimos, 1 más p por xn menos 1 menos a, donde esta a mayúscula es el abono que vamos haciendo cada mes para ir reduciendo el adeudo que se tiene. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es justamente un ejemplo de una ecuación en diferencias. Es una ecuación de orden 1 porque la diferencia entre los índices es de una sola unidad. Esta ecuación es lineal porque la incógnita, que es la xn, aparece aquí siempre en primera potencia, pero es inhomogénea por la presencia de esta cantidad a. Entonces ya vimos en la lección anterior que básicamente los mismos métodos que se empleaban para resolver ecuaciones diferenciales lineales aquí se pueden aplicar de una manera similar. Entonces vamos a ver justamente cuál sería la solución para este caso. Entonces lo que voy a hacer primero es considerar la ecuación reducida. Entonces comenzamos por hallar la solución general de la ecuación homogénea. Que sería esta, xn menos 1 más p por xn menos 1 igual a 0. Entonces, como ya vimos, en estos casos, tal como ocurría con las ecuaciones diferenciales homogéneas lineales con coeficientes constantes, que es el caso que aquí tenemos, lo que hacemos es proponer que esta x sub n sea una cierta constante a la n. Entonces aquí recuerden, k es una constante por determinar, y de hecho si uno sustituye esta proposición en la ecuación que se trata de resolver, no necesitamos recordar qué es lo que se obtiene, sino que lo podemos hacer. Es algo tan simple que no nos cuesta mucho trabajo volver a obtener la relación necesaria. Al sustituir, lo que nos queda es k a la n en lugar de x sub n, y a eso hay que restarle esta constante 1 más p por xn menos 1, que sería entonces k elevado a la potencia n menos 1, y esto queremos que sea 0 para toda n. Entonces aquí lo que podemos hacer es cancelar k al n menos 1, y lo que nos queda entonces es que k menos 1 más p tiene que ser igual a 0. Entonces es, como decía, algo muy similar a lo que teníamos para las ecuaciones diferenciales. Es decir, esta constante por determinar, pues ya aquí está determinada. La k tendría que ser 1 más p. Entonces ese es el resultado que aquí obtenemos. Y de esa manera podemos ya escribir la solución general de la ecuación homogénea. Entonces, así, la solución general de la ecuación homogénea es x sub n igual a una cierta constante, voy a llamarle c, por la k, que en este caso hemos visto que es 1 más p a la n. Entonces simplemente esta solución que aquí ya podemos escribir, la k pues sustituida por 1 más p. Bueno, esta es una posibilidad, pero la solución general
precisamente se obtiene multiplicando esta solución básica por una constante arbitraria. Entonces lo que hace falta ahora es buscar una solución particular. Entonces buscamos ahora una solución particular de la ecuación inhomogénea completa, o sea, de xn igual a 1 más p por xn menos 1 menos a. Aquí recuerden, se supone que p y a son constantes conocidas. Enseguida vamos a ver un ejemplo numérico para ver exactamente cómo funciona todo esto en la práctica. Entonces, tomando en cuenta que el término inhomogéneo es una constante, entonces eso nos sugiere que busquemos una solución particular que también sea una constante. Entonces proponemos ahora que esa solución particular sea una constante que voy a llamar d. Entonces al sustituir, lo que nos queda es que, vean que esta d no depende de la n. Entonces del lado izquierdo vamos a tener simplemente d, del lado derecho vamos a tener 1 más p por la d nuevamente. Aquí vean, lo que estoy haciendo es sustituir esta expresión en estos dos lugares, pero como esta d es independiente de la n, xn y xn menos 1 es exactamente lo mismo, y a eso hay que restarle esta a, y por lo tanto, aquí distribuyendo, lo que nos queda es d más p d menos a, la d se cancela, y lo que se obtiene es que la d tiene que ser igual a sobre p. Entonces ya con eso tenemos la solución general de la ecuación inhomogénea. Entonces luego la solución general de la ecuación original pues se puede escribir simplemente combinando los resultados que ya tenemos de esta forma. X sub n sería una constante por 1 más p a la n, que esa es la solución general, como vimos, de la ecuación homogénea, y a eso hay que sumarle una solución particular de la ecuación inhomogénea. Aquí, como recalcaba hace unos momentos, a y p son dos constantes dadas en el problema, entonces la d es algo fijo. Aquí lo único arbitrario es esta constante c. Entonces lo que nos queda sería simplemente más a sobre p. Aquí, por supuesto, para que esto tenga sentido, necesitamos exigir que p sea diferente de 0. Es decir, la tasa de interés no queremos que sea 0. Claro, si la tasa de interés fuese 0, el problema no tendría mucho de interés. Sería de interés en el sentido de un reto que podríamos llamar intelectual. La P es la tasa de interés, y aquí también esa tasa de interés mide el interés que en el aspecto matemático tendría el problema. Bueno, entonces esta C se puede relacionar con las condiciones iniciales, porque justamente, como dije antes, x0 sería la cantidad que hemos obtenido como precisamente el préstamo que se nos está haciendo. Entonces esta x0 sería una cantidad conocida, y x0, de acuerdo con la fórmula general que aquí hemos establecido, x sub 0 sería entonces c por 1 más p a la 0, que es 1, más a sobre p. Es decir, esta constante c se puede expresar en términos de el adeudo original, y por lo tanto la solución se puede escribir de esta otra forma. X sub n sería x0 menos a sobre p por 1 más p a la n más a entre p. Entonces de esa forma tenemos ya expresada la solución en términos de las cantidades que en un problema concreto sería algo conocido. Insisto, x0 es el adeudo original, a es el abono mensual que estamos haciendo para reducir la deuda, p es la tasa de interés mensual, aquí pensando que esta n, precisamente como dije antes, representa el número de meses que han pasado desde que comenzó el préstamo. Y bueno, entonces todo está aquí dado en términos de estas cantidades. Vamos a ver un ejemplo numérico concreto
que puede resultar bastante ilustrativo y elocuente y muchas cosas más. Vamos a suponer que, por ejemplo, entonces supongamos que para hacer los números sencillos, que la P fuera un 10%, es decir, una décima. Eso quiere decir que al cabo de un mes, el adeudo que teníamos, si no hacemos ningún abono, va a ser una décima parte de lo que nos prestaron inicialmente. Una tasa de un 10% sería grosso modo similar a una tasa anual de 120%. No estamos afortunadamente en la actualidad en esa situación, pero en algunos instrumentos bancarios las tasas pueden llegar a ser de ese orden. Hay algunas tarjetas de crédito donde las tasas de interés pues pueden llegar al orden de un 60% en la actualidad. O sea que aunque no sea tan alta como un 120%, por lo menos sí es un orden más o menos similar. Entonces vamos a poner este valor que, aunque en este momento puede no parecer muy realista, es simplemente para hacer las cuentas sencillas. Vamos a suponer que X sub 0, el préstamo inicial, digamos, fuera de 100,000 pesos, y vamos a ver qué tanto necesitamos abonar mes con mes para que al cabo de 3 años, digamos, ya no debamos nada. Entonces lo que se quiere aquí es determinar, entonces aquí el problema es determinar el valor de A, que tenemos, el abono que tenemos que hacer mes con mes, para que X sub 36, al cabo de 3 años, habrán pasado 36 meses. Lo que quiero es que después de 3 años ya el adeudo sea 0. Entonces aquí la incógnita sería esta A, y pues no se ve tan difícil el poder determinar qué cosa es eso. Entonces lo que tendríamos, regresando a la solución que establecimos antes, es que X sub 36 queremos que sea 0, y eso es lo mismo que X0, que es una cantidad fijada. Aquí son los 100,000 pesos iniciales. Aquí distribuyendo en la ecuación dada arriba, lo que tendríamos es X0 por 1 más P, que es una décima, a la N, que es 36, y después tendríamos más A sobre P. A sobre P, vean, es lo mismo que 10A, que multiplicaría a un 1, que viene de este término, y de aquí lo que tendríamos es que este A sobre P, que es el mismo factor que aquí aparece, está multiplicando a un menos 1 más P, o sea, 1 más una décima, elevado a la potencia 36. Entonces esa es la condición que tenemos, y por lo tanto eso nos dice que X0, que bueno, es el valor de 100,000 pesos, pero de hecho eso no va a ser aquí tan relevante. Entonces lo que tendríamos es 1 más un décimo es lo mismo que 11 décimos a la potencia 36. Eso sería lo mismo que 10A, que multiplica a 11 sobre 10 a la potencia 36 menos 1. Aquí lo que hago es imaginar que todo este término lo paso al lado contrario. Eso daría un cambio de signo, y ese cambio de signo hace que este término ahora quede positivo y este 1 quede ahora con este signo menos. Entonces, continuando, ya podemos calcular qué tanto tendríamos que estar pagando mes con mes. Entonces la A sería igual a esto que escribo ahora, X0 sobre 10, paso este 10 dividiendo el X0, y vamos a tener 11 sobre 10 a la potencia 36, y todo eso hay que dividirlo entre este factor, que es 11 sobre 10 a la potencia 36 menos 1. Entonces, haciendo las cuentas que aquí se necesitan, bueno, esto se puede calcular de varias formas.
Aquí, bueno, conviene escribirlo de tal manera que el uso de la calculadora, o si lo hacemos a mano, sea mínimo para evitar errores por redondeo. Así es de que esto sería en este caso, bueno, x0 sobre 10 serían 10,000 pesos. Eso está fácil. Y lo que podemos hacer adicionalmente es esto que voy a mostrar enseguida. Escribo 11 sobre 10 a la 36, le resto un 1, le sumo un 1. Eso está dividido entre 11 sobre 10 a la 36 menos 1. Y entonces, partiendo esta fracción en dos términos, esto es lo mismo que 10,000 pesos por el cociente de este cociente a la 36 menos 1 entre eso mismo. Eso nos da un 1. Y a eso hay que sumarle 1 sobre 11 sobre 10 a la 36 menos 1. De esa manera son menos los cálculos numéricos que necesitamos hacer. Entonces aquí, hasta este punto, los cálculos son exactos. Ahora pues sí voy a hacer un poquito de redondeo haciendo los cálculos necesarios mediante calculadora, y lo que uno obtiene es algo como esto. Esta expresión 11 sobre 10 a la 36 aproximadamente es 30.91 menos 1 es aproximadamente 29.91. Ustedes pueden hacer las operaciones por su cuenta, y esto ahora es más o menos equivalente a 10,000 por 1.0334. Aquí pues estoy haciendo redondeos, es decir, esto es aproximadamente 10,334 pesos. Entonces hago un resumen de qué fue lo que encontramos. Entonces, utilizando la solución que se construyó arriba, si se nos hace un préstamo por 100,000, lo que sea, 100,000 dólares, 100,000 euros, 100,000 libras, 100,000 pesos, no importa. Entonces, bueno, sí importa, pero el cálculo es algo similar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir pagando mes con mes esta cantidad para que al cabo de 36 meses finalmente tengamos un adeudo de 0. Entonces, esta es la cantidad necesaria. Aquí, simplemente por curiosidad, podemos ver cuánto fue lo que tendríamos que pagar, pensando en que durante 36 meses hicimos abonos por 10,334. Si uno multiplica esta cantidad de 10,334 por las 36 mensualidades que tuvimos que hacer, el resultado es del orden de 372,035. Entonces, con un préstamo original de 100,000, tendríamos que haber pagado al final de los 3 años 372,000. Vean la diferencia, esto es casi el cuádruple del préstamo original, porque claro, estamos aquí pensando en una tasa bastante alta, es más del 100% anual. Entonces, en 3 años, pues no es extraño que tengamos una cantidad de este orden de magnitud. Aquí, pues, el ejemplo, más que servir para desanimarlos a conseguir algún préstamo, es para simplemente poner en juego estas cosas que hemos estado viendo acerca de cómo resolver ecuaciones en diferencias. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo quizá menos realista, pero que, bueno, puede parecer como algo menos trágico. Vamos a ver ahora el siguiente problema, que no tendría que ver con alguna aplicación concreta, sino que es nada más con el propósito de practicar. Entonces aquí se trata de resolver esta ecuación: xn más 1 menos 4x sub n más 4xn menos 1, digamos, igual a 2. Entonces aquí escojo algo bastante sencillo. Entonces, lo que debemos de reconocer a primera vista es que se trata de una ecuación inhomogénea, lineal, con coeficientes constantes.
Así es que otra vez, por analogía con lo que hacíamos en el caso de ecuaciones diferenciales, con estas mismas características, lineal, inhomogénea, coeficientes constantes, lo que hacemos es primero resolver la ecuación homogénea correspondiente, lo que habíamos llamado la ecuación reducida. Entonces, en este caso, la ecuación reducida es xn más 1 menos 4xn más 4xn menos 1 igual a 0. La volvemos homogénea. Y para esta ecuación lo que hacemos es proponer que la solución sea una constante a la n, y esta constante va a estar determinada por una ecuación cuadrática, como ya hemos visto, que sería k cuadrada menos 4k más 4 igual a 0. Y aquí el ejemplo está hecho a propósito para que lo que tenemos aquí en el lado izquierdo corresponda justamente a un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes pueden ver que al elevar al cuadrado esta diferencia, tenemos el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, que es este término, y el cuadrado del segundo, que es el que aparece aquí. Entonces, lo que esto nos dice es que si buscamos soluciones para esta ecuación homogénea que tengan esta forma, pues lo único que obtenemos es que la base, la k, tiene que ser 2. Entonces, ya por lo menos tenemos una solución. Y como aquí tenemos raíces repetidas, lo que podemos sospechar es algo parecido a lo que ocurría con las ecuaciones diferenciales, en donde precisamente teníamos raíces repetidas. Aquí lo que podemos sospechar, entonces sospechamos que aparte de 2 a la n, otra solución es este mismo 2 a la n, pero multiplicado por la n. Recuerden, cuando teníamos una ecuación diferencial, digamos algo de la forma y' más p por y' más q igual a 0, y buscábamos una solución de la forma y igual a e a la rx, cuando esta r aparecía como una raíz repetida, entonces lo que obteníamos es que aparte de la exponencial sola, había una segunda solución que se obtenía multiplicando esa solución por la variable independiente x. Entonces aquí, como la variable independiente es la n, entonces podemos sospechar que este es el cambio que nosotros tenemos que hacer para conseguir una segunda solución. Y otra vez, lo bueno es que la confirmación es algo bastante fácil de lograr. Vamos a verificar. Como dije, aquí es una sospecha solamente. Vamos a ver que en efecto una segunda solución sería n por 2 a la n. Entonces lo que hago es sustituir esta expresión en esta ecuación homogénea todavía. Entonces lo que tendríamos es que en lugar de xn más 1, tendríamos n más 1 por 2 a la n más 1. A eso hay que restarle 4xn, que sería 4n por 2 a la n. Y finalmente hay que sumarle 4 por xn menos 1, que sería n menos 1 por 2 a la n menos 1. Lo que tenemos que verificar es que esto es efectivamente 0. Entonces aquí lo que podemos hacer es simplemente distribuir. Esto es lo mismo que, bueno, aquí de hecho más que distribuir, lo que se puede hacer es aprovechar que este 4 es un 2 a la 2, entonces uno de esos 2, esos factores, lo podemos agrupar aquí. Y el 4, nuevamente, que es 2 a la 2, lo podemos aquí agregar como parte del exponente. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de que esto que está aquí escrito es lo mismo que n más 1 por 2 a la n más 1. Ahí no hago ninguna modificación. En el siguiente término, lo que hago es partir este 4 como 2 por 2, dejo un 2 y con el otro 2 lo agrego a esta potencia. Entonces tendríamos n más 1 y finalmente tendríamos n menos 1 por 2 a la n más 1. De nuevo, pensando que este 4 es 2 a la 2, ese exponente 2 aquí lo puedo incorporar. Entonces eso es lo que nos queda. Y por lo tanto, todo esto se puede escribir como n más 1 menos 2n más n menos 1, que multiplica a 2 a la n más 1.
y lo que podemos comprobar es que tenemos aquí una n con otra n que se cancela con este menos 2n, mientras que este 1 con este menos 1 se cancelan también, así es de que el resultado es efectivamente 0. En resumen, lo que hemos probado, bueno, entre otras cosas, es que efectivamente las cosas funcionan de una manera similar a lo que habíamos encontrado con las ecuaciones diferenciales y por lo menos la solución general de la ecuación homogénea. Entonces, la solución general de la ecuación reducida, vamos a seguirle llamando, es xn igual a una cierta constante. De nuevo voy a llamarle a mayúscula por el 2 a la n que ya habíamos obtenido en la parte inicial. Aquí habíamos encontrado que la k tiene que ser 2, entonces eso es una solución. Y si esto es una solución, cualquier múltiplo constante de esa solución también es solución. Y tenemos una segunda solución, como veíamos, que se puede multiplicar también por una constante arbitraria, que ahora llamo b mayúscula. Entonces vamos a tener aquí bn por 2 a la n. Entonces esta sería la solución general. Aquí tenemos dos constantes arbitrarias que de nuevo suena razonable si tomamos en cuenta que esta, si la pensamos como una relación de recurrencia, nos dice que cada nuevo término de la sucesión se determina a partir de los dos anteriores. Entonces necesitamos dos datos iniciales para poder calcular todos los términos de esta sucesión. Entonces eso equivale a conocer estas constantes a y b. Como en el ejemplo que acabamos de ver, estas a y b habría que determinarlas de las condiciones iniciales que en este caso habría que fijar. Por ejemplo, los valores de x0 y x1. Y ahora lo que nos falta es hallar una solución particular de la ecuación inhomogénea. Entonces, precisamente buscamos ahora una solución particular de la ecuación dada originalmente. Aquí lo acomodo de esta forma para que la veamos. Entonces la ecuación es esta, la que nos interesa: xn más 1 menos 4xn más 4xn menos 1 igual a 2. Como en el lado derecho tenemos una constante, algo que no depende de n, lo que podemos intentar, por lo menos si nos equivocamos, va a ser fácil darnos cuenta que nos hemos equivocado. Entonces buscamos una solución, por ejemplo, de la forma x sub n igual a una constante. Esa constante le puede llamarse mayúscula. Vamos a ver qué pasa. Entonces, al sustituir, vean, aquí esta xn es una constante independiente de la n. Esto quiere decir que sea una constante, justamente. Entonces, lo que tenemos al sustituir es que esta c menos 4c más 4c es igual a 2. O sea, todas las x sub n, xn menos 1, xn más 1, todas ellas se sustituyen por la misma c. Entonces, claramente, estos dos términos se van a cancelar, cosa que aquí podemos apreciar. Pero lo bueno es que la c no se elimina y, de hecho, lo que queda es una relación que es consistente. Es decir, efectivamente, la c es una constante, que sería este 2. Entonces, c vale 2 y, por lo tanto, tenemos, en efecto, una solución particular de esta ecuación, tan particular que aquí no hay nada que podamos ajustar. Aquí la c tiene que ser 2 y no tiene ninguna otra opción. Por lo tanto, la solución general de la ecuación original es esto que ahora ya podemos aquí escribir: x sub n igual a por 2 a la n más bn por 2 a la n más 2. Y pues, como ya decía, el hecho de que aparezcan estas dos constantes, tal como ocurría con las ecuaciones diferenciales, eso nos da confianza en que efectivamente hemos encontrado la solución general deseada. Vamos a ver algún otro ejemplo. En particular, algo que puede sonar pues particularmente interesante sería
no tanto lo que ocurre cuando hay raíces repetidas, que fue el caso que aquí nos encontramos, sino que algo que puede sonar un tanto menos trivial sería el caso de raíces complejas. Entonces vamos a ver qué ocurre precisamente en una situación como esa. Vamos a ver qué pasa si tenemos una ecuación que nos lleve a una ecuación algebraica en donde tengamos raíces complejas. Es fácil darse cuenta que un ejemplo de esa naturaleza sería esta ecuación que voy a plantear enseguida. Entonces se trata de resolver la ecuación xn más 2 menos 2xn más 1, por ejemplo, más 2xn igual a 0. Aquí, para hacer las cosas sencillas, para comenzar, vamos a pensar en una ecuación homogénea desde un inicio. Entonces, otra vez, por tratarse de una ecuación homogénea, lineal, coeficientes constantes, lo que hacemos es proponer que la xn sea una constante a la n, donde está k es una constante que hay que determinar. Al sustituir, lo que tenemos es la ecuación k cuadrada menos 2k más 2 igual a 0, y los valores que satisfacen esta ecuación pues los podemos obtener fácilmente mediante la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, que nos lleva a estas posibilidades. La k entonces sería 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 8 sobre 2, o sea, 2 más menos la raíz, 4 menos 8 es menos 4. Entonces esto sería 1 más menos i. Aquí la raíz de menos 4 sería 2 veces i. El 2 desaparece, esto es lo que nos queda. Y la parte buena es que tenemos dos raíces diferentes, así es de que la solución general la vamos a poder construir fácilmente. La parte interesante es que los valores de la k que hemos encontrado son números complejos. Entonces, la solución general de la ecuación que aquí se nos da es xn igual a una constante, que en este caso puede o tiene que ser compleja si es que las xn queremos que sean reales. Entonces eso obliga que las constantes que necesitamos incluir tienen que ser complejas, o si las xn pueden ser complejas, entonces no hay ninguna limitación sobre estas constantes que aquí necesitamos. Entonces decía, la xn sería una constante arbitraria por 1 más i a la n, más otra constante arbitraria por 1 menos i a la n. Entonces, así como está expresada la solución, es perfectamente aceptable, aunque lo que uno puede hacer es escribir la solución de otra forma que en algunas ocasiones podría ser preferible. Aquí lo que hay que recordar es que en el plano complejo, por ejemplo, 1 más i sería un punto que se localiza aquí formando un ángulo de 45 grados, es decir, el argumento de ese número complejo es de 45 grados. Entonces aquí es fácil ver que el número 1 más i, para comenzar, por teorema de Pitágoras, tiene un módulo que es la raíz de 2 y su argumento es 45 grados, así es de que esto se puede escribir como la raíz de 2 por el coseno de 45 grados, que es lo mismo que pi sobre 4, más i veces el seno de pi sobre 4. Con 1 menos i no hay que hacer gran cosa, porque 1 menos i es el conjugado de 1 más i. Así es de que la xn que ya tenemos también se puede escribir de esta manera, como la constante a, y en lugar de 1 más i a la n, lo que tendríamos es la raíz de 2 a la n, o sea, 2 a la n sobre 2, y utilizando la fórmula de De Moivre, esto se puede escribir como el coseno de n pi sobre 4 más i veces el seno de n pi sobre 4, y aplicando lo que ya mencionaba, para 1 menos i, lo único que tenemos que hacer es conjugar la expresión trigonométrica que tenemos aquí a la derecha, así es de que lo que nos queda es
2 a la n sobre 2 nuevamente. Y ahora el coseno de npi sobre 4 menos i veces el seno de npi sobre 4. Tal como hacíamos en el caso de las ecuaciones diferenciales, aquí puede resultar conveniente separar lo que corresponde al coseno y al seno, de tal manera que esto se puede escribir también de esta forma, como 2 a la n sobre 2, que es un factor común global, que multiplica a la suma de a más b por el coseno de npi sobre 4, y después tendríamos la unidad imaginaria i por a menos b por el seno de npi sobre 4. Entonces, si por ejemplo, como decía, tenemos la restricción de que esta x sub n sea una cantidad real, entonces eso obliga a que a menos b por i sea real, lo mismo que a más b. Entonces lo que podemos hacer es simplemente redefinir estas constantes, por ejemplo a más b llamarle c mayúscula, mientras que a menos b por i le podemos llamar d mayúscula, y esta sería una forma de expresar la solución. Entonces vean ustedes que no tiene nada de complicado, todo queda pues en términos de funciones trigonométricas, y uno puede convencerse de que en efecto esta es la solución general de esta ecuación. Como dije, no tendría nada de malo dejarlo en términos de las combinaciones complejas que tenemos aquí en un inicio, pero pues en ocasiones puede ser conveniente utilizar esta otra expresión que puede parecer más elemental. Bueno, entonces ese sería un ejemplo donde tenemos raíces complejas para la ecuación algebraica que se obtiene directamente de la ecuación en diferencias de la que hemos partido. Ahora, como un último ejemplo de esta lección, vamos a considerar la ecuación que ahora les presento. Se trata aquí pues de resolver esta ecuación: xn más 2 más x sub n igual, por ejemplo, a 2 a la n. Entonces otra vez reconocemos esto como una ecuación lineal inhomogénea con coeficientes constantes. Entonces otra vez comenzamos por tratar de resolver la ecuación homogénea. Entonces, para resolver la ecuación reducida, que sería xn más 2 más x sub n igual a 0, proponemos que x sub n sea una constante a la n, y al sustituir lo que nos queda es, en lugar de xn más 2 sería k a la n más 2, en lugar de x sub n quedaría k a la n igual a 0. Cancelamos un factor k a la n, entonces lo que nos da es que k cuadrada más 1 igual a 0, que es justamente lo que esperábamos. Vean ustedes que en este caso no hay ningún término intermedio con un índice n más 1, por eso es que aquí no hay una potencia de k a la primera potencia, sino que eso es todo lo que tenemos. Y claramente eso nos dice que la k tiene que ser igual a más menos i. K cuadrada sería menos 1, entonces la k es esto. Y otra vez pensando en el plano complejo, podemos recordar que la unidad imaginaria es un número complejo que tiene un argumento que es pi sobre 2 y un módulo que vale 1. Es decir, esto que aquí tenemos se puede escribir también como el coseno de pi sobre 2 más o menos i veces el seno de pi sobre 2. De hecho, el coseno de pi sobre 2 vale 0, el seno de pi sobre 2 vale 1, así es de que esta igualdad pues es claramente cierta, pero nos conviene escribirlo así porque entonces la solución general de la ecuación reducida, la ecuación homogénea, entonces se puede escribir utilizando la fórmula de De Moivre en la siguiente forma. Entonces, así, la solución general de la ecuación reducida
x sub n igual a una constante por i a la n, o sea, el coseno de pi sobre 2 más i veces el seno de pi sobre 2 a la n, más otra constante por menos i a la n, que es el coseno de pi sobre 2, menos i veces el seno de pi sobre 2 a la n. Entonces, como decía, por la fórmula de De Moivre, por ejemplo, eso se puede escribir como a por el coseno de n pi sobre 2 más i veces el seno de n pi sobre 2 más b por el coseno de n pi sobre 2 menos i por el seno de n pi sobre 2. Y otra vez, desarrollando y volviendo a agrupar, esto se puede escribir también en esta forma, como c, donde esta constante c sería la suma de a más b, por el coseno de n pi sobre 2, más otra constante d, que sería i, por la diferencia de a menos b, por el seno de n pi sobre 2. Entonces, esa es la solución general de la ecuación reducida. Lo que nos hace falta es una solución particular de la ecuación inhomogénea. Entonces, lo que necesitamos ahora una solución particular de esto, xn más 2 más x sub n igual a 2 a la n. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar algo similar al método de los coeficientes indeterminados. Y aquí la pregunta es ¿qué expresión podemos esperar que sea útil? Entonces, otra vez, recuerden que esta n toma el papel de la variable continua x que teníamos en el caso de las ecuaciones diferenciales. Así es de que este 2 a la n, voy a borrar lo que voy a escribir enseguida, pero 2 a la n sería algo así como 2 a la x. Y 2 a la x es lo mismo que e a la logaritmo natural de 2 a la x, pero e a la logaritmo natural de 2 es una constante. Entonces, lo que aquí tenemos es finalmente una exponencial de x, o algo análogo a eso. Entonces, ya sabemos que para obtener exponenciales lo que necesitamos es exponenciales también. Entonces, otra vez por analogía con lo que conocíamos en el caso de las ecuaciones diferenciales, entonces buscamos o proponemos una solución particular que sea una constante, y aquí creo que se me han acabado las constantes, bueno, voy a llamarle m mayúscula, por, digamos, 2 a la n, es decir, una exponencial parecida a la que aquí queremos obtener. Recordemos que en el caso de las ecuaciones diferenciales, la exponencial e a la x tiene la propiedad de que todas sus derivadas son la misma función. Entonces, algo similar es lo que aquí estaríamos empleando. En fin, si nos equivocamos en nuestra suposición, lo bueno es que rápidamente podemos darnos cuenta del error. Entonces, proponemos las cosas así. Y al sustituir, lo que tendríamos es que en lugar de xn más 2, vamos a tener esta constante m por 2 a la n más 2. A eso hay que sumarle xn, que es esta constante desconocida, por 2 a la n. Y eso tiene que ser igual a 2 a la n, si efectivamente esto es una solución particular de esta ecuación. Y lo que podemos notar es que el factor 2 a la n es común en todos lados. Lo único que nos queda es un 2 a la 2, que es 4, más m igual a 1, es decir, 5m es igual a 1, por lo que la m vale 1/5. Entonces, finalmente, la solución general de la ecuación dada ya la podemos escribir. Sería esto que habíamos obtenido anteriormente como la solución general de la ecuación homogénea. Entonces vamos a tener una constante que otra vez se podría determinar si conocemos condiciones iniciales por el seno de npi sobre 2 más una solución particular, y esa solución particular pues sería un
quinto de 2 a la n. Una vez que hemos determinado el valor de la m, esa m tenemos que sustituirla aquí, entonces nos queda un quinto de 2 a la n, y esa entonces debe de ser la solución general de la ecuación en diferencias que teníamos dada originalmente. Entonces vean que, por lo menos en este caso, si estamos hablando de ecuaciones con coeficientes constantes, ya sean homogéneas o inhomogéneas, si la homogeneidad es una función relativamente simple de la n, pues hay cosas sencillas que podemos hacer para resolver ese tipo de ecuaciones. El problema aquí, igual que con las ecuaciones diferentes, es que cuando tenemos ecuaciones no lineales, ahí sí las cosas son considerablemente más complicadas, pero pues allí prácticamente cada ejemplo requiere un desarrollo propio, por desgracia, o quizá eso es lo que hace interesante el pues desarrollar métodos que puedan aplicarse para esos casos más complicados. En fin, con esto quiero terminar esta lección y espero que, como de costumbre, por lo menos esa es mi esperanza, que todo haya resultado claro para ustedes. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima.